Muchísimas gracias a ambos por la presentación y bueno, sobre todo por la invitación el día de hoy, ¿no? Y como comentaron, básicamente hoy vamos a hablar de cuál es el rol del colaborador en esa creación de una cultura de sostenibilidad. Ahora, Empresability tuvo la amabilidad de invitarnos a este tercer Congreso Iberoamericano a reflexionar sobre esta temática central, que es básicamente el liderazgo transformador sostenible de la empresa para una nueva era, ¿no? Donde hablamos de temas de gobernanza, hablamos de temas de transición energética y resiliencia, transición justa económica y social, nuevos desafíos del capitalismo, entre otros temas, ¿no? La verdad es que se ha tenido un panel de lujo con 2 días de evento hasta el momento espectaculares hablando de esta temática. Ahora, el día de hoy vamos a focalizarnos sobre el colaborador, ¿no? Y cuando hablamos realmente de ese liderazgo transformador sostenible y esa nueva era, ¿en qué era estamos planteados el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de una era donde hay mucha más desconfianza. Vemos que según el estudio de Edelman Trust Barometer, que se lanzó a inicios de este año, lo que es gobierno y medios de comunicación ha bajado en su nivel de medios, sale a reducir lo que son los temas de fake news o noticias falsas. Vemos que la confianza en los negocios se mantiene y aumentan un poco en ONGs, ¿no? Pero sí vemos que se sigue profundizando esa crisis de confianza. Estamos también en una era donde hay nuevas realidades laborales, donde básicamente encontramos unas modalidades híbridas de trabajo, donde encontramos que todos los temas de salud mental se hacen cada vez más relevantes en el espacio de trabajo, ¿no? Como depresión, cansancio, si el colaborador está quemado o no. Vemos que el colaborador es mucho más firme a la hora de definir con quién va a trabajar y con quién no. Y vemos aquí que el 60% de los colaboradores escoge ese espacio donde trabajar basado en creencias y valores compartidos. Incluso vemos que, ejemplo del caso de Estados Unidos, donde los colaboradores están cada vez más firmes en este tema y realmente hay una crisis laboral donde están saliendo muchos colaboradores y está habiendo muchísima rotación a nivel nacional. Entonces, vemos que esto también forma parte del contexto de la nueva era. Y en tercer lugar, vemos una profundización de la desigualdad. Y esto lo vemos a causa de la pandemia, a causa de muchas otras temáticas de entorno que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Donde se profundiza la brecha de género, hay una variación de 0.8%, hay un 75% de las personas que todavía no han recuperado sus ingresos prepandemia. Esto lo que hace es que, como les mencionaba, se profundiza la desigualdad y vemos que el índice Gini, que es precisamente el que mide esta desigualdad, tuvo una variación también del 0.3. Entonces, aquí vamos viendo la era en la que estamos, la realidad en la que estamos, y en ese sentido, realmente vamos a analizar, ¿no?, sobre cuál es ese rol del colaborador en la consolidación del liderazgo transformador sostenible de la empresa. Aquí yo les coloco un código QR de una pequeña encuesta para conocer su punto de vista. De todas maneras, por temas de tiempo, me gustaría que si lo pudiesen desarrollar, luego lo vamos a estar compartiendo y luego vamos a estar viendo un poco más las respuestas, ¿no? Pero sí para reflexionar y aprovechar este espacio que tenemos sobre el colaborador. ¿Quiénes son esas personas que integran la empresa y que son la verdad, los mejores canales de comunicación que tenemos nosotros? Son ese activo que hace que el propósito corporativo pueda ser viable y se viva en el desarrollo de la acción comercial como tal, ¿no? Entonces, cuando profundizamos en este colaborador, vemos igual en el estudio del Edelman Trust Barometer, que cuando colocan aquí o cuando preguntan quiénes son aquellos en los que más confío, en primer lugar salen científicos y en segundo lugar salen mis compañeros de trabajo, ¿no? Vemos en tercer lugar otra persona relevante que es mi CEO.
Y bueno, así va bajando. Vemos que en los lugares con menos confianza están líderes de gobierno, periodistas y otros CEOs. Pero entonces vemos cómo está ese foco tan importante en el mundo interno de mi empresa, ¿no? E incluso cuando hablamos de científicos, realmente también lo pudiésemos agrandar a especialistas en un área, ¿no? Donde hay muchos especialistas en las empresas como tal. Entonces, con esto, pues sí es importante que nosotros podamos analizar cómo está el mundo de mi empresa el día de hoy. Y yo les traigo aquí la pirámide del engagement que desarrolla esta consultora, donde básicamente vemos aquí del lado izquierdo, cuando están numerados, todo lo que son los abordajes en cuanto a la comunicación interna, o abordaje con colaborador, en el medio, cómo se siente el colaborador, y del lado derecho, realmente cuál es la actitud que tiene el colaborador de cara a la empresa, ¿no? Entonces vemos que lo primero y más esencial es el mensaje. Realmente el colaborador está enterado de qué es lo que está sucediendo, cuáles son las noticias, y esto también incluye, por supuesto, cuáles son estos temas de sostenibilidad, entendiendo primero, ¿qué es eso de la sostenibilidad? Cuando hablamos de ODS, cuando hablamos de RSE, cuando hablamos de ASG, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto es muy importante que sea completamente posible, y más básico es que necesito estar informado. Allí va subiendo en cuanto a necesito ser escuchado, y esa escucha se traduce en acción, ¿no? Se traduce en cuidado de lo que yo comento como expectativas, como opinión, me da en retribución la empresa, pues sí, algunos temas de bienestar. Luego vamos a los temas de visión, y cuando hablamos de visión nos referimos a un propósito corporativo que integre lo que son los valores y que realmente sea vivido por toda la organización. Para esto, los colaboradores tienen que entender que el propósito es la razón de ser por la que ellos van todos los días a trabajar, y realmente motivarlos a integrar. Vemos que si seguimos subiendo, hay un tema de corresponsabilidad, es decir, de co-creación, cómo realmente los hacemos a ellos partícipes de las iniciativas que estamos desarrollando, incluso de cómo comunicamos estas iniciativas también y cómo se ajustan a todo lo que es el plan de negocio. Y por último, tiene que ver con un tema de pertenencia, y es que yo realmente me siento identificado, siento que hay confianza, y realmente me siento parte de las iniciativas que desarrollamos en la empresa y de la empresa en sí. Y allí es donde se desarrolla esa comunidad, básicamente, ¿no? Entonces, con esto vemos que hay algunos elementos que impulsan el compromiso, ¿no? Y son, como ya habíamos hablado, ese propósito corporativo en un 74%, que es eso que nos une a todos. Yo creo que todo el mundo quiere estar con una comunidad que se parezca a uno, y hay cosas que, bueno, nos parecemos y otras que no, pero sí cuáles son esos valores comunes, ¿no? Un tema de bienestar en un 61%, y cuando analizamos esa nueva era, donde también estos temas ya más de salud mental son importantes, entonces cómo eso se refleja, ¿no? Ya un tema de modalidad híbrido, cómo se refleja también en bienestar. Confianza en líderes también en un 61%, y aquí esto es clave porque yo lo primero que necesito es entender y estar informado, pero en segundo lugar tener esa confianza que las personas que están liderando la empresa realmente comparten esos valores conmigo, ¿no? Hay un tema de comunicación clara y transparente en un 56%. Es algo muy importante. Y el último tiene que ver con esa escucha activa. Realmente cómo estoy escuchando, cuáles son las expectativas de mis colaboradores, ¿no? Y es importante mencionar que cuando hablamos de cultura corporativa, cultura de sostenibilidad, nos estamos refiriendo a ese conjunto de creencias, de valores y de comportamientos compartidos por un mismo grupo, ¿no? Entonces, sí es importante que esto o sea, se diseñe por parte de el equipo de la alta dirección,
y se decante e incluso se co-cree en conjunto con los colaboradores, ¿no? Algunas tendencias que hemos visto, ¿no? Lo primero, ya hablamos de una nueva realidad laboral, donde hoy en día hay una experiencia híbrida, todavía se mantiene todo lo que son iniciativas virtuales y algunas empresas están yendo a trabajar. Entonces, ¿cómo aprovechamos y cómo trabajamos en esta nueva realidad? Entendiendo de aprovechar mucho esos lugares esos beneficios que nos permite la virtualidad, pero también con el punto número 2, que es con esa conexión humana. La gente está requiriendo mucho el volver a conectar. Esto es lo que los motiva y esto es lo que nos va a dar la emocionalidad de, quizás más allá del networking, el entender cómo está mi compañero de trabajo y trabajar ahí en comunidad, ¿no? Esto está muy vinculado con un tema de liderazgo cercano, donde este liderazgo cercano realmente ya no es tan común un CEO que no se comunica con sus colaboradores. Es importante que esta comunicación, el CEO, todo lo que son los líderes de la empresa, estén mucho más comunicados, estén mucho más participativos en estas actividades, ¿no? Foco permanente en bienestar, ya lo hemos conversado anteriormente. Hay un tema de priorización, especialmente en esta nueva era digital, ¿no? Donde hay mucha información y tenemos que tener cuidado de no intoxicar a la gente, ¿no? Es decir, no intoxicarlos de tanta información, porque entre tanta información realmente el colaborador termina perdiendo atención como tal, ¿no? Entonces, focalicémonos allí en lo importante. El siguiente tiene que ver con una omnicanalidad y segmentación y nuevos formatos como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente cada vez más, y esto no solo es con el colaborador, también funciona en redes sociales, funciona en nuestros espacios personales. Las personas quieren que personalices a tu caso, quieren tener una conversación o sentir que realmente esto está siendo una conversación de tú a tú. Donde ya la presencialidad cobra mayor importancia, donde tenemos que entender, bueno, de todos estos colaboradores que tenemos, cuáles son los diferentes segmentos y en qué canal les funciona mejor a ellos, en qué formato. Cada vez están saliendo formatos distintos, donde estamos hablando también de nuevos medios de comunicación. Cómo realmente identificar cuál es aquel ideal para nuestros diferentes segmentos. El uso estratégico de embajadores internos como tal, y aquí está en identificar cuáles son esas personas que realmente están más motivadas a compartir esas noticias de la empresa, que también tienen esa proactividad para participar de manera más efectiva en alguna de las iniciativas y que realmente pueden ser quizás este grupo pequeño que nos ayude a diseminar algunos mensajes y nos ayude también en este tema de una cultura de sostenibilidad a crear, digamos, esas creencias compartidas a través de la vinculación de lo que estamos haciendo de sostenibilidad con temas de visión y propósito, ¿no? Y por último, todo lo que tiene que ver con escucha activa. Precisamente en este tema de personalización, es muy importante entender cada audiencia qué necesita, cuáles son sus expectativas, cuáles son los pros y los contras, es decir, en qué está a favor y en qué está en contra, ¿no? Y esto lo podemos lograr gracias a la analítica de datos en la mayoría de los casos, ¿no? Es entender cómo a través del uso de datos y muchas herramientas que están ahorita disponibles, podemos nosotros escuchar grandes cantidades de personas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto específicamente al tema de la sostenibilidad? Y aquí vemos, como les comentaba, creo que lo primero es trabajar en el mundo interno, porque el querer trabajar en un tema de sostenibilidad, descuidando o sin entender cómo está mi clima interno, y esa estrategia para la creación de una cultura de sostenibilidad, ¿no? Donde aquí hablamos de identificar objetivos, conocer a los colaboradores,
vincular lo que es propósito con iniciativas ASG, co-crear la narrativa, utilizar los canales apropiados para cada segmento, consistencia y medición. Esos son los 7 elementos que vamos a estar conversando el día de hoy, donde vamos a profundizar un poquito más adelante. Cuando hablamos del objetivo, lo primero que hay que entender es que hay diferentes tipos de objetivos, ¿no? Es decir, nosotros queremos lograr algo específico, pero adicionalmente es importante pensar qué queremos que sepa mi colaborador, cuál es la información que le voy a dar, qué queremos que sienta, cuál es esa emoción que queremos que se vincule con la temática y con la empresa. Y por último, en tercer lugar, qué queremos que haga, ¿no? Y es esa acción que no debemos olvidar, porque muchas veces a la hora de nosotros trabajar los temas de sostenibilidad, nos quedamos solamente en la primera, que es bajar información y muchas veces el colaborador. En esta segunda parte de conoce a tus colaboradores, está lo que habíamos hablado de segmentarlos, ¿no? Es decir, tenemos un grupo de colaboradores donde es importante saber quiénes son, qué rango de edad tienen, qué sexo tienen, dónde están ubicados. Me refiero a, por ejemplo, si están en una oficina administrativa, si están en una parte de operaciones, esto ya está vinculado con el tipo de funciones o tipo de contrato, donde podemos ver, por ejemplo, si son colaboradores directos o indirectos. Y esto en muchos casos tiene mucha relevancia porque de allí depende cuáles son esos puntos de contacto, donde vamos a encontrar estos colaboradores y cuáles son esos canales que más se dan. Por ponerles un ejemplo, un grupo de personas que está trabajando en operaciones de una empresa agroindustrial, por ejemplo, en campo, es completamente diferente a un grupo administrativo que está todo el día sentado frente a la computadora. Y es muy un grupo está un grupo en los 70 años. Entonces, es entender esto y es clave porque cada grupo de colaboradores tiene necesidades diferentes, ¿no? Por eso es que pasamos al punto número 2, que es escuchar. Realmente, cuando los segmentamos, ¿qué podemos decir que opinan estos grupos de mi empresa? ¿Qué les gusta? ¿Qué expectativas tienen de esa experiencia laboral? ¿Qué expectativas tienen de la empresa frente a estos temas ASG, ¿no? Frente a un comportamiento ambiental, a un comportamiento social, frente a los temas de gobernanza también, ¿no? Y pues, por supuesto, medir. Primero, qué tanto conocen la estrategia de negocios, qué tanto conocen lo que es esa estrategia de sostenibilidad e iniciativas ASG de la empresa. Muy bien, muy bien. El tercer punto tiene que ver en esa vinculación. Sí, es que... Esa vinculación del... Si nos pones en pantalla... Perdón, Andrea, es que estamos teniendo problemas con tu señal de internet, se está entrecortando tu voz, te quedas congelada. Se está congelando. Mira. Bueno, pero como sea, te escuchamos un poco congelada, de pronto entras y sales. Pero bueno, perfecto. Ahorita se te oye muy bien, si quieres para irle cerrando. ¿Les parece entonces algo? Ok, perfecto. Entonces, aquí para continuar, y me disculpo por los temas de tecnología, ¿no? Cuando estamos hablando de vinculación del propósito con iniciativas ASG, entonces, básicamente, lo primero, educar, parte de la idea que no conocen realmente sobre sostenibilidad. Educa sobre los temas más básicos porque debe ser algo de conocimiento público para todo el mundo, ¿no? Motiva, y para eso es que funciona el propósito de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y cómo se puede vincular con los valores. Cómo está todo esto direccionado hacia también el objetivo de negocio. Haz los partícipes, otorga roles por cada segmento y conviértelo, por supuesto, en experiencias.
y especialmente comunica, sobre todo en momentos de desconfianza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la incertidumbre y esta comunicación de pasillo realmente se ataca con más comunicación y comunicación factual, comunicación suficiente y comunicación verídica, ¿no? Estamos hablando también de cómo co-crear esta narrativa, darle voz a tus colaboradores para que construyan contigo esos mensajes de la empresa, especialmente aquellos colaboradores que tienen más tiempo en la empresa y que han vivido varias etapas de cambio. ¿Cómo pueden ellos aportar y dar su historia? Invitarlos a estas mesas multidisciplinarias es importante para que ellos puedan, en general los colaboradores de las diferentes cabezas de área, que puedan ir vinculando los temas de sostenibilidad con sus temáticas del día a día de negocio, ¿no? Y también cómo convocar a focus groups de manera permanente que inviten a la creatividad y realmente también nos permitan medir. Correcto. Muy bien. Andrea, qué bárbara, ¿eh? Estás echando una verdadera cátedra en estos temas de comunicación. Nos preocupa un poquito el manejo del tiempo. ¿Cómo vamos? No te preocupes que ya estamos por las últimas filminas. Bueno. Sí, es que nos retrasamos un poquito porque tuvimos algún problema técnico con tu audio. Sí. Entonces se dejó de escuchar una parte. Ahorita se está oyendo bien. Aprovechemos que se está oyendo bien. Ok, para cerrar. Perfecto. Sí, entonces, para ir cerrando, por favor. Perfecto. Para ir cerrando, hay un tema también de canales muy importante, donde la idea es que podamos crear una experiencia para los colaboradores en cuanto a la identificación de cuáles son esos puntos de contacto, cuáles son esos canales donde participan y cómo los vinculamos con mensajes, y cuáles son esos hábitos de consumo de información, ¿no? Recordando siempre qué quiero que conozcan, qué quiero que sientan y qué quiero que hagan. Toda mi planificación debe estar orientada a esta y a la segmentación como tal. Y por último, pues, sé consistente y mide continuamente. Recordemos que al final, como todos los temas de relacionamiento y todos los temas de relaciones humanas, esto se basa mucho en confianza, en todos los días tener este acercamiento con el grupo de colaboradores, todos los días medir realmente qué fue efectivo y qué no, escuchar mucho cuáles son esas necesidades como tal de los colaboradores y cómo puede la empresa acercarse. Entonces, bueno, con esto dicho, la verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo aquí mis datos de contacto y por favor, cualquier pregunta, no duden en escribirme. Estoy completamente a la orden. Muchísimas gracias.